Del Evangelio según San Marcos. Y les dijo: vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del evangelista San Marcos. Y siempre en esta fecha me arranca una sonrisa darme cuenta de que por motivos que desconozco, ha quedado elegido como texto para representar esta fiesta de San Marcos justamente aquel que probablemente menos lo representa. Porque desde el versículo 9 del capítulo 16, el Evangelio de Marcos, así como ha sido recibido en la Iglesia, contiene un epílogo, una conclusión, un cierre. Y todos los estudiosos suelen tener consenso de que no ha salido de la pluma de Marcos, que este epílogo es tardío, es posterior a la versión que el evangelista ha dado a publicidad, que contiene datos y resúmenes provenientes de los otros evangelios que son más tardíos, que por un montón de indicios se trata de un texto antiguo, probablemente hacia fines del siglo I, y que los manuscritos contienen en tres versiones: una versión más breve, una versión más larga y una intermedia. Justamente esta versión intermedia es la que ha sido insertada al final del Evangelio de Marcos y la que ha quedado recibida por la Iglesia como texto inspirado. Es el texto recibido canónico del Evangelio de Marcos, que contiene este epílogo, que sin embargo probablemente no es de su pluma. Es un texto hermoso en el cual se nos cuenta, lo que hemos escuchado recién, la experiencia fuerte que tiene la Iglesia de anunciar el Evangelio. Lo anuncia a todas partes y en todo lugar, en toda circunstancia, a toda la humanidad. Lo anuncia con semejante pretensión de universalidad porque Jesús mismo se lo ha pedido, se lo ha mandado. Y también experimenta cómo el Señor acompaña el anuncio del Evangelio con señales, con signos, con prodigios. Muestra el poder del Evangelio. El poder liberador, el poder santificador, la salvación que llega con el anuncio del Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero como estamos en la fiesta de San Marcos, vale preguntarnos qué es lo propio de este Evangelio. Y la circunstancia en la que fue escrito nos ayuda a entenderlo profundamente. También hay consenso de que se escribe durante una persecución, la de Nerón,
hacia la década del 60, un poco antes, durante la persecución o inmediatamente después de tal situación traumática para la vida de la iglesia naciente. Por lo tanto, que es Roma la comunidad destinataria de este evangelio y también la que está brindando el contexto para su publicación. Marcos recoge muy probablemente la tradición petrina, la predicación de Pedro, que suponemos que Marcos lo iba acompañando, tomando notas, como sirviéndolo, ayudándolo, y desde esa fuente apostólica también él desarrolla el Evangelio. Se nota claramente que el Evangelio de Marcos tiene como una espiritualidad martirial. Contrariamente a lo esperado en esa circunstancia de persecución, no intenta dar consuelos fáciles, sino todo lo contrario, es como una arenga a permanecer fieles. Es como una exhortación a los discípulos a que vivan la cruz. Y también en el Evangelio de Marcos es muy fuerte la propuesta de que el reino de Dios es potente. Tiene una fuerza que lo lleva a desarrollarse. Con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, el reino de Dios sale adelante por virtualidad propia, por así decirlo, ¿no? Tiene una gran confianza en la victoria del reino, en el poder del reino. Y justamente yo arranqué diciendo que el epílogo que tenemos hoy sabemos que proviene de una tradición posterior. ¿Cómo terminaba el Evangelio de Marcos? Bien, no lo sabemos. Algunos tienen la hipótesis que terminaba justamente allí, en el versículo 8, del modo extraño en el que termina. Que se le apareció a las mujeres y que, llenas de miedo, no dijeron nada. Y ciertamente sería una forma muy extraña de terminar el Evangelio, aunque muy coherente también con su mensaje, porque si no dijeron nada, ¿cómo estamos nosotros hoy aquí? Es decir, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, la fuerza de la resurrección, la fuerza del reino sigue sacando adelante el mensaje de la salvación. Encontrarse con Marcos, encontrarse con un cristiano de una profunda fidelidad al Señor Jesús, que lo quiere seguir hasta la cruz y que invita a todos a abrazarse a Él, a no tener miedo y a confiar en la victoria de Dios, en el poder del reino. En este sentido también me parece que este epílogo, que ha sido insertado tardíamente, no deja de sintonizar con esta espiritualidad de Marcos, al contarnos la victoria del Evangelio, cómo el Señor acompañaba la palabra con prodigios y signos, y no era posible detenerlo. Avanzaba y sigue avanzando victorioso el Evangelio de Jesucristo, en el cual tenemos la salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.